Y bueno, vamos a pasar sin más al pastel. Básicamente os voy a hablar de un programa que tengo aprobado para observar en el ciclo 1 con el GISWeb. Y primero quería mostraros un poquito las cifras de cómo de bien resultó el sistema solar en la convocatoria de tiempo del GISWeb, la primera de ellas. Y me gusta mostrarlo porque el tiempo en los telescopios, al menos aquí en Estados Unidos, tanto Hubble, Spitzer y ahora va a ser el GISWeb, el tiempo que dedican a cada área depende directamente de la presión que ha tenido ese área en la convocatoria anterior. Entonces, James Webb hizo mucho trabajo para entrenar a la gente, para comentarles lo que había por parte del sistema solar. Tanto John Stansberry como Stephanie Milan hicieron un montón de workshops para que todos supiéramos lo útil que iba a ser el James Webb para el sistema solar y demás, e intentar que hubiera una gran presión de tiempo. Y parece ser que funcionó, porque la presión del sistema solar para el James Webb fue el doble de la presión que recibe el Hubble Space Telescope. En el ciclo 1 se presentaron más de 1.100 propuestas, casi 1.200, y de ellas se seleccionaron 286. Un momentito, minimizar esto. Ahí. Es decir, que se seleccionó un 24% de las que se presentaron. Del sistema solar se presentaron 70, que es un 6% del tiempo de las propuestas. Y se seleccionó un 31%, es decir, tenemos una presión mayor de la global, con lo cual esperamos que en el ciclo 2 también se va a dedicar más tiempo al sistema solar. Y un 6% de estas propuestas aprobadas recibieron todo el tiempo que pidieron, que yo no me había dado cuenta que algunas no lo han recibido, yo afortunadamente sí lo recibo. Después hay que sumar, aparte de lo que se ha aprobado en el ciclo 1, una propuesta que hay de Early Release Science, ciencia de liberación temprana, sería, o algo así, o de publicación temprana, que fue un llamado especial que se hizo cuando la fecha de lanzamiento del JISWeb era otra, y entonces se preveía que estos programas se ejecutaran antes del primer llamado, de forma que, no, antes del segundo llamado, de forma que ya pudieran dar resultados y que pudieran mostrarle a la gente cómo eran los datos y demás para ayudarles a que presentaran propuestas de éxito. Al final, por todos los retrasos que ha habido, tanto el Early Release Science como las de tiempo garantizado, que son las GTO, que junto con el ciclo ordinario suman un total de un 7% del tiempo, todas se van a ejecutar al tiempo, con la única salvedad a la hora de prioridades, que las de ciencia temprana se van a ejecutar en me parece que en los 3 primeros meses. Entonces puede haber ciencia de GO y ciencia de GTO que se haga también en esos meses, pero las de ciencia temprana tienen que acabarse en los 3 primeros. Entonces, bueno, DISCO es un programa eso, para lo que dice el acrónimo, para descubrir la composición superficial de ciertos objetos. En este caso, esta propuesta es de los objetos transneptunianos. ¿Vale? Y no sé qué significa el 12, debe ser un número de ellos de referencia, pero 98.2 significa que tengo más o menos 100 horas y voy a observar como aquí está, unos 60 objetos, son 59 realmente. Por supuesto, al ser una propuesta larga, no soy la única autora y no soy la única que va a trabajar con estos datos. DISCO tiene un grupo de investigadores muy potente detrás, que son 13 investigadores, y muy diverso, con un gran componente latino también. Supongo que tengo un bias. Hay gente de 8 países diferentes. Y bueno, más que bias, diríamos que yo pues, he colaborado con mucha gente en mi carrera y decidí escoger al mejor para cada cosa, ¿no? No solo para la composición superficial, que es el componente que básicamente se va a hacer en el FSI, donde yo trabajo, sino después para, al ser un programa grande, intentar responder preguntas como muy muy ambiciosas, ¿no? Preguntas sobre el origen del sistema solar, no solo sobre qué hay en la superficie de los transneptunianos, o sobre cómo se forman los planetas y los cuerpos pequeños en los discos protoplanetarios. Pues para todo eso necesitaba también que hubiera gente con otras especialidades, gente de laboratorio, gente de fotometría, gente que conoce los transneptunianos en el térmico, un poquito de todo. Y ahí fue como conformé el equipo. Hay 3 postdocs, que bueno, realmente 2 de ellos acaban de ser
empleados en el FSI, o sea, no son postdocs más ya, y hay 2 estudiantes de doctorado también. Un poquito así de números, parece que con un histograma igual lo vemos un poco mejor. No sé si alguno tuvisteis ocasión de preparar alguna propuesta para el JSWeb, pero se dividían prácticamente entre short, medium y large. Las pequeñas, las short, serían de menos de 12 horas y media, las medium eran hasta 70 horas y a partir de 70 eran las grandes. Entonces, en la derecha en verde tenéis la cantidad de tiempo que se llevaron todas las propuestas short, medium y large, que es la mía básicamente, la nuestra. ¿Qué es Disco? Aunque ya lo he dicho un poquito, pero bueno, Disco es eso, se va a ejecutar con el James Webb Space Telescope y una de las cosas que argumentamos de forma muy sólida en la propuesta es que lo que queremos hacer solo se puede hacer con el James Webb ahora mismo, no se ha podido hacer antes y va a dar respuesta a un montón de preguntas que están esperando por estos datos para decir, mira, ahora sí. Entonces, el JSWeb oportunamente se lanzó el 25 de diciembre de este año y, como sabéis, aunque luego iremos un poquito a través de ello, se está desplegando bien y demás, o sea que parece que todo va on time. Va a ser el primer large program que va a estudiar la composición de estos cuerpos pequeños hasta los 5 micras. Y también que lo va a hacer de una forma consistente, porque como veréis más adelante, ha habido otros large program que han estudiado la composición de los TNOs en el visible y en el infrarrojo, a través de fotometría o espectroscopía. Pero la mayoría de los datos no vienen a lo mejor del mismo instrumento, o no se tomaron de la misma manera, o la atmósfera estaba estorbando, no los tomaron los mismos autores. Hay muchos factores que hacen que haya matices de unos datos a los otros y siempre queden cosas que dices, bueno, pues yo veo esto, tú ves esto otro, no sabemos exactamente. Aquí va a ser el mismo instrumento, va a ser el mismo telescopio, va a ser la misma metodología porque lo hemos planificado todo igual, con el mismo prisma y no va a haber atmósfera. Con lo cual esperamos que eliminar un poquito ese factor de no poder comparar entre lo que tenemos y eso nos ayudará a sacar el mayor partido de estos datos. Son casi 100 horas para hacer 59 TNOs y centauros, hay centauros también. Pero cuando hablo de transneptunianos siempre incluyo también los centauros, porque básicamente los mismos problemas que hemos tenido para TNOs los hemos tenido para centauros estas décadas. Y aparte de ello, hay un programa de GTO, de hecho hay varios programas que tienen componente de sistema solar y conseguimos meter, tenemos como 70 horas me parece que es para hacer transneptunianos también. Muchos de ellos se van a hacer con la misma configuración de disco y luego hay otros cuantos que se van a hacer incluso con alta resolución, que son los más brillantes. Vamos, que todo eso junto significa que vamos a tener un pastel enorme ahí con el que estar disfrutando durante años y como siempre les digo sobre todo a la gente joven que está en mi grupo, let's have fun. Básicamente porque yo si no me divierto haciendo lo que hago, me cuesta mucho hacerlo. Así que le buscamos el factor divertido. ¿Cuál va a ser el producto de Disco? Pues al final va a ser la biblioteca más detallada y más consistente de espectros de transneptunianos. Y va a ser una herramienta única para caracterizar qué hay en la superficie de estos transneptunianos, tanto desde el punto de vista de los ingredientes, como es qué cantidad de hielos, qué cantidad de silicatos, qué cantidad de orgánicos, como la naturaleza de estos hielos, que no la hemos podido estudiar todavía con lo que tenemos. Muchas veces no tenemos herramientas suficientes en los espectros para poder decir la temperatura. Las temperaturas afectan las bandas. Si tenemos resolución, lo podemos hacer con disco. O para estudiar cómo están mezclados esos materiales. O para estudiar la naturaleza de los orgánicos complejos, que son moléculas muy complejas, como acabo de decir, con muchas cadenas o anillos, carbonos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, complicadas y que van a producir un montón de estructura en los espectros. Y por supuesto lo vamos a hacer donde toda la instrumentación de la que hemos dispuesto en estos 30 años para estudiar los transneptunianos se ha quedado corta. Ese es el poder de Disco. Voy a haceros un update pequeñito del JSWeb, no voy a entrar muy en detalle porque son cosas que seguramente habéis visto en las noticias estos meses, básicamente en el último mes, pero porque al final, con tanto esperar, ha pasado todo muy rápido. Pero ya sabéis que es un telescopio que se suele presentar como un telescopio NASA, no es solo NASA. ESA, por ejemplo, ha construido el instrumento que yo voy a usar, que es NIRSPEC, lo que más me interesa. Y la agencia canadiense, me parece que todo el sistema de adquisición y guiado lo han desarrollado ellos.
Es enorme, tiene el tamaño de un edificio de 3 pisos y con las láminas, la protección térmica desplegada casi del tamaño de una pista de tenis. Se lanzó desde la Guyana Francesa, desde la estación europea, y costó casi 10 billones de dólares, que cuando lo comparas con el Hubble, pues es una cifra astronómica, nunca mejor dicho. Se aprobó en el 96 y se lanzó, como decía, en diciembre de este año. Han pasado muchas cosas, algunas de desarrollo, algunas de política, algunas de presupuesto, un poquito de todo, que ha llevado a que se lanzara en el 2021, con éxito, afortunadamente. Como comparación así con los 3 telescopios más conocidos para lo que nosotros hacemos, que son el Hubble, el Spitzer y el James Webb, dejando un poquito aparte el Herschel, quizás porque es europeo o fue europeo, pues el gran poder del James Webb no es en concreto la calidad de las imágenes, porque el Hubble tiene mucha calidad en las imágenes, muy buena resolución espacial. Lo que sí va a ser mejor es en la sensibilidad, por el hecho de ser una apertura muy grande, es un espejo de 6,5 metros, bueno, equivale a un espejo de 6,5 metros, son 18 segmentos. Y el hecho de que va a explorar en el infrarrojo el universo, en nuestro caso el sistema solar. Spitzer también lo hizo en el infrarrojo, pero su temperatura era mucho más fría. Y también por eso en un momento dado se agota el gas que se usa para enfriarlo y pasó de observar en 4 canales, por ejemplo, fotometría, a observar solo en 2. Y también Spitzer para transneptunianos solo pudo hacer fotometría, no pudo hacer espectroscopía. Hay espectro de un par de centauros y de unos cuantos troyanos, pero nada más. Con lo cual el James Webb en este sentido viene a rellenar un hueco que antes no se ha podido rellenar. Y aquí veis claramente que va a haber cierta superposición, pero también hay una zona donde antes no teníamos información. Esta os la dejo para que si queréis la estudiéis en detalle. Hay muy buena documentación en JWST Docs, pero me gusta mostrarla porque muestra la complejidad de toda la instrumentación que tiene el James Webb. Yo cuando hablo del James Webb, de momento solo hablo de NIRSPEC y a veces de NIRCam, porque son los que a mí me vienen mejor. Pero como veis, hay 4 instrumentos, cubren rangos muy diferentes y con varios modos de observación cada uno. Con lo cual se pueden hacer perrerías ahí para hacer distintos tipos de observaciones, responder distintos tipos de preguntas, fenómenos físicos, químicos, lo que sea. Y de ahí también el gran nivel de competición que tiene este telescopio. Bueno, ya está orbitando en el punto de Lagrange, en el L2, donde fue inyectado a finales de enero, creo que fue alrededor del día 23. Y la órbita se eligió pues, para asegurarse que el James Webb iba a estar en una zona muy estable, no solo como órbita, sino como temperatura también. Ello hace que esté mucho más lejos de lo que estaba el Hubble, que como veis estaba en una órbita baja, y hace descartar cualquier tipo de operación de rescate, como necesitó el Hubble en su momento para organizar bien la óptica, ¿no? Para solventar un problema que hubo en el momento de ponerlo en órbita. En el James Webb no se puede hacer nada de eso, entonces todo el complicado proceso del que seguramente habéis oído hablar, de despliegue, y el que está sucediendo ahora, el de alineado de los espejos, o después de calibración y commissioning de los instrumentos, todo tiene que funcionar según la receta, pasito a pasito, sin complicar mucho el asunto. Aquí veis un poquito cómo va a estar orbitando y lo pongo para que os deis cuenta que hay una parte del James Webb que siempre va a estar mirando a la Tierra y al Sol, y la otra parte nunca va a recibir la luz del Sol, y esta es la parte donde va a estar toda la instrumentación y donde va a estar el espejo. Y esto hace que este gran observatorio que es el James Webb tiene 2 temperaturas muy diferentes, la cara que está fría y la cara que está caliente. Esta página, que todavía la podéis visitar, Where is Webb, aquí han ido poniendo en detalle dónde se encontraba en cada momento durante el mes de nervios de todo el despliegue y todo el unfolding, ¿no?, del telescopio. Y luego ya cuando llegó al punto de Lagrange, que os comentaba, que es este justo momento, cuando ya llegó a 0 kilómetros del punto de su órbita,
ahí ya han empezado a alargar el timeline, la línea de tiempo, para que podamos ir viendo lo que está haciendo en cada momento. Las temperaturas seguirán bajando hasta que se estabilicen por completo y ahora ya viene todo el trabajo de óptica. Como os decía, tiene dos caras el sistema de enfriado del G-Web, porque va a observar en el infrarrojo, pero no solo hasta 5 micras, que es lo que a mí me interesa ahora mismo, sino que llega hasta las 30. Entonces requiere que esté frío. El enfriado es pasivo, aunque tiene algo de enfriado activo en la parte trasera del espejo, pero es pasivo y se realiza con estas 5 capas aquí de escudo térmico que hacen que la luz sea reflejada y transmitida y dispersada una serie de veces de una a la otra hasta que al otro lado de la lámina 5, que es esta de aquí arriba, no llega nada de la luz del sol y pasamos de tener una temperatura de 85 grados centígrados en la parte donde está el array de comunicaciones y el array solar y demás, a menos 233, que es la temperatura a la que van a estar los elementos principales del telescopio. Aquí podéis ver a escala, porque siempre decimos que es muy grande, pero parece que hasta que uno no lo ve al lado de una persona no se da cuenta. Esto fue una prueba del desplegado de las 5 láminas. Aquí podéis ver el tamaño. Y la verdad es que tuvo que ser un trabajo de ingeniería o de simulación alucinante el diseñar estas láminas y el desplegado, porque el grosor de las láminas no es el mismo, la distancia entre las láminas en cada uno de los puntos no es la misma, luego entonces hay cierta curvatura y todo eso tiene que funcionar de forma perfecta, como parece ser que ha funcionado. Una cosa, porque lo suelen preguntar mucho cada vez que hablo de todo esto. Fijaros, aquí tenéis un recorte de lo que es el material del que están hechas las láminas y fijaros que tienen como costuras. Estas costuras se hacen para que si hay impactos de micrometeoritos, que seguramente habrá, no se rasgue toda la vela, no haya ese problema, sino que haya ciertas costuras que frenen cualquier posible rip, cualquier posible costurita que se vaya a armar. Y aquí tenéis la forma del rack, que es este mismo que está aquí detrás, con los instrumentos, los 3 principales aquí y el de adquisición y guiado. NIRSpec sería este de aquí, que es este de aquí, y va colocado en esta parte. Y aquí va toda la electrónica. Y luego, pues nada, mandarnos datos para nosotros, para que hagamos nuestra ciencia. Esto fue el proceso, los 29 días de... 29 me parece que fueron, ya no me acuerdo, ya os digo que se me hicieron cortos al final. No, fueron 20 creo. No, miento, 29, número final, en los que se desplegó toda la estructura que había ido dentro de la cápsula del Ariane y se abrieron cada una de las láminas y se bajó el soporte del secundario, todo un poquito, hasta que en el último momento se hizo una pequeña corrección para mandarlo al L2. Una cosa que me gusta comentar, porque demuestra lo bien que funcionó el lanzamiento de la ESA, es que la duración, cuánto tiempo puede, al ser enfriado pasivo, no dependes del agente refrigerador para la duración de la misión. Requieres de tener suficiente combustible para poder ir haciendo las pequeñas correcciones en la órbita que te vayan a hacer falta. Entonces, el lanzamiento fue tan preciso que a los 2 o 3 días de lanzarlo ya estaban diciendo que, bueno, de los 5 años nominales que iba a durar el JISWeb y los 10 que se esperaba que durara, que al final que iban a ser seguramente doble. Y ya lo dicen así en las reuniones que hacen públicas en los town halls, con lo cual es bastante seguro que vayamos a tener 20 años de ciencia con el JISWeb. Y finalmente, para acabar un poquito con el estatus del JISWeb, comentaros que si complicada fue esta línea de tiempo que pongo aquí de todo lo que sucedió con el JISWeb desde que se lanzó, más complicada es después esta, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, el commissioning una vez que ya está en L2. Todos estos procesos por los cuales se va a pasar de tener 18 imágenes cada vez que se apunta una estrella, una por segmento, a tener una sola y a tenerla enfocada con el mínimo SIN posible. Bueno, SIN no, porque no es debido a la atmósfera, pero bueno, con la mejor calidad posible. Esta es la disposición de los distintos instrumentos en el campo de visión, lo cual te está diciendo que si tú quieres observar un objeto, por ejemplo, con dos instrumentos, va a haber que entre medio hacer una especie de reapuntado del telescopio. Y todo esto es bueno entenderlo porque cuando uno empieza a usar la herramienta que ellos tienen para subir las observaciones y empiezas a sumar overheads, son enormes. Yo creo que de los 98 horas de ciencia que yo tengo,
de las 98 horas que yo tengo, yo creo que 30 o 30 y pico son de ciencia, y no sé si no estar exagerando, el resto son overheads. Entonces es porque hay muchas cosas que se ajustan cada vez que hacemos un pequeño cambio. Entonces, el Science Commissioning de los instrumentos ya ha comenzado, pero la mayor parte de él se va a hacer en los 2 últimos meses, y el commissioning del telescopio, de lo que es los espejos, se va a hacer en los 3 primeros meses, que ya uno ya casi ha pasado. Hace poco, no sé si visteis, hace unos 4 días, el James Webb publicó estas 2 fotos. Esta que veis aquí arriba es un selfie tomado con NIRCam, donde veis los 18 segmentos, pero veis como claramente el telescopio está apuntando a una estrella y solo uno de los segmentos está viendo esa estrella, no los otros. Cuando esto se consiga alinear, todos conseguirán trabajar a una. Y aquí tenéis también las 18 imágenes de la estrella con la que está haciendo este trabajo ahora mismo el James Webb, que es una estrella situada en la Osa Mayor.